Buenos días, queridos estudiantes de cuarto año de secundaria. Les doy la bienvenida entonces en esta mañana a toda entonces nuestra comunidad dominguina de cuarto año de secundaria, dándoles la bienvenida y rogando siempre al Señor de Jesús que nos permita estar cada día mejor. Sabemos que todavía nos falta un poco más y hay que seguir orando, hay que seguir manteniéndose en oración. La única manera de salir todos juntos de esto es seguir manteniéndonos en oración, jóvenes. No dejemos de orar por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que estamos pasando, por estas noticias que estamos escuchando. Rogamos a Dios que no sea pues nada complicado, nada pase, y vamos a mantenernos siempre en oración. No dejen de orar, ¿sí? Bienvenidos a todos en el chat. Ahí están algunos colocando buenos días. Entonces necesitamos la participación activa. Cada pregunta que participes con tus respuestas, no olvides poner tu sección. Es muy importante tu participación. Ya, entonces, Obando me dice, ¿puedo leer el Evangelio? En contraste, es Lucas 16, del 1 al 8. ¿Ya? Entonces, Bianca va a leer el Evangelio, va a estar listo. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. A ver, Bianca, entonces, ¿ya estás? Ya, buenos días, profesora. Ya. El administrador astuto. Jesús dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador. Bianca, disculpa, no se escucha fuerte. ¿Podrías levantar un poquito la voz, hija? Ya. El administrador astuto. Bien. Jesús dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador y le vinieron a decir que estaba malgastando sus bienes. Lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no continuarás en ese cargo. El administrador se dijo, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón me despide de mi empleo? Para trabajar la tierra no tengo fuerzas y pedir limosnas me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quiten el cargo tenga gente que me reciba en su casa. Llamó uno por uno a los que tenían deudas con su patrón y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? Le contestó, 100 barriles de aceite. Le dijo el administrador, toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida 50. Después dijo al otro, ¿y tú cuánto le debes? Contestó, 400 quintales de trigo. Entonces le dijo, toma tu recibo y escribe 300. El patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de ese administrador que lo estafaba, pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces hemos escuchado el Evangelio de hoy, cómo se nos presenta, ¿no? Se presenta como un administrador astuto. En este caso, entonces, cuando uno administra, ¿qué cosa hace? Gobierna, ¿no? Gobierna, va dirigiendo, va viendo de qué forma puede entonces ver los bienes de los demás. Gracias, Bianca. Entonces, de esta forma hay que ser, dice, astutos, pero en este caso, astutos a la palabra de Dios. Por eso es que Jesús va a presentar esta pequeña parábola de este administrador astuto, de qué forma actuó. ¿Y cómo es que él ha salido airoso de lo que le había pasado, no? A él le dejan sin empleo, sin nada. Entonces, ahora va a decir, ¿cómo voy a retornar a mi empleo? ¿Cómo hago? ¿Cómo voy a vivir? Si me va a dar vergüenza pedir limosna, pedir algo para que yo pueda sostenerme. Entonces, él actúa sabiamente. Entonces, ¿quién ayuda a este administrador? Es el Espíritu Santo, ¿no? A dirigir, a ayudar. Entonces dice, si yo ayudo a mis empleados, si yo de alguna forma les voy a amortiguar la deuda que ellos tienen, quizás a mí me perdonen.
Y es así que Jesús le va a decir cómo es que la persona que siempre está en la palabra de Dios, que siempre va a obrar, obra de una forma espiritual. ¿Ya? Y entonces la astucia de este administrador es obrar en bien de los demás. Entonces que el Señor Jesús nos enseña a nosotros también a administrar nuestra vida, a cada uno de nosotros, bajo el mandato del Espíritu, bajo las enseñanzas de la palabra de Dios, para que nosotros podamos saber elegir lo que nos toca vivir en este mundo. Iniciamos nuestra clase de hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, hoy día nos toca continuar con la doctrina. La clase pasada, a ver, ¿quién me recuerda de qué hablamos? A ver, no olvides participar y colocar tu sección. A ver, ¿qué habíamos trabajado la clase pasada? ¿Qué se trabajó en el tema 23? Hoy día nos toca trabajar el tema 24, ¿no? A ver, tema 23, ¿qué se trabajó? Pueden levantar la mano, por favor, o pueden escribir en el chat, no se preocupen. A ver, tenemos 123 que están según la lista y 123. Pero solo hay 3 alumnos que participan activamente. ¿No? 3 alumnos que participan siempre activamente, que están, como decir, están en clases, ¿no? Están en clases. Provecho con el desayuno algunos, ¿ah? Provecho con su desayuno ahí algunos. ¿Ya? Bien con los juegos ahí algunos. Bien, a ver, Barrientos, la doctrina social de la iglesia, ya, pero ¿qué era? Pues, ¿no? Bien, Gabriel Ríos. La doctrina social, el origen, Sebastián Cotarate, doctrina social, iglesia, origen y fundamento. Bien, entonces la semana pasada hemos trabajado en qué consiste la doctrina social y cuál es el origen y el fundamento, ¿ya? Entonces, ¿tratamos de la dignidad de la persona? Sí, también hemos hablado. Es muy importante y fundamental hablar de la dignidad de la persona. No olvides tu sección, por favor, tu sección. A ver, ¿cuál es el origen de la doctrina social de la iglesia entonces? A ver, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de la doctrina social de la iglesia? ¿En dónde se origina la doctrina social de la iglesia? Viviana, buenos días. ¿Dónde se origina? ¿Dónde se origina la doctrina social? Ya. En cada persona, ¿Por qué? Porque hay que responder a las necesidades sociales, económicas, políticas y religiosas de cada persona. ¿Ya? ¿Cuál es el fundamento de la doctrina social de la iglesia? 1, la Sagrada Escritura. ¿Ya? ¿Se fundamenta en dónde? ¿Dónde se fundamenta? En la Sagrada Escritura. Ahí está la base fundamental para que a nosotros nos enseñen cómo debemos revalorar la dignidad de la persona. Bien, entonces hoy día nos toca trabajar los principios de la doctrina social de la iglesia. Y dentro de los principios de la doctrina tenemos 7 principios. Pero acá en nuestro libro solo nos están trabajando 3, ¿no? 3 creo que es muy importante, solo los 3 y esencial, ¿no? Esencial los 3, que estamos hablando del bien común. El otro es la solidaridad y la subsidiariedad, ¿no? Entonces, creo que estos 3 principios son fundamentales y ya engloban los 7. Entonces ya, ¿para qué hablar de más si ahí estamos ya con la parte fundamental? ¿Ya? Entonces, la doctrina social de la iglesia tiene sus 3 principios, ¿no? Y se va a fundamentar, como ustedes acaban de decir, siempre se fundamenta en la dignidad de la persona. Aquí hay que revalorar de una forma misionera, de una manera evangelizadora, estos principios. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, ¿qué son los principios? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de principios, se refieren, dice, a las proposiciones o criterios doctrinales que orientan toda moral social.
desde una visión cristiana del hombre y de la sociedad. Tiene un carácter teórico, práctico y una validez universal. ¿Ya? Entonces, ¿qué hablamos o qué significa cuando dice tiene una visión cristiana? A ver, ¿alguien me podría explicar ese término? Tiene una visión cristiana. ¿Qué significa decir tengo una visión cristiana? Por ejemplo, cuando hablamos de la visión de nuestra institución, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Qué es la visión de la institución? Ya. Cuando dice entonces tiene una visión cristiana, ¿de qué está hablando? ¿Mm? A ver, por ahí. Googleen aunque sea, pues googleen aunque sea. Ya. ¿No hay? A ver, cuando hablamos entonces de visión cristiana, estamos hablando visionar, viene de la palabra ver, mirar, ¿ya? Visión, de la vista, visión. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de visión, estamos hablando que esto de acá que se plantea es a largo plazo, no es de ahora, ¿ya? Siempre es a largo plazo. O sea, lo que tú vas a aprender se tiene que dar a largo plazo, ¿ya? En una sociedad. De un carácter, dice, teórico, práctico y de validez universal. Entonces, a ver, me dicen, la visión cristiana supone una experiencia real de encuentro con Dios y de cercanía, intimidad. Ya, por eso, ¿no? Entonces, lejos, pero cerca, ¿no? De una manera dice que estás mirando así, de acá estamos visionando a 10 años. ¿Cómo será nuestro contexto social? ¿Cómo viviremos? ¿Ya? ¿Cómo viviremos? Pero de una manera más cercana, más íntima con Dios, con las personas que nos rodean. Ya, tiene carácter, dice, teórico, práctico y validez universal. Teórico, porque tenemos documentos donde nos hablan de qué es y cómo son los principios y a qué se refiere. Práctico, porque tú y yo debemos poner siempre en práctica todos los fundamentos y valorados de estas doctrinas, o sea, de estas enseñanzas. Y tiene validez universal, ¿por qué? Porque esta doctrina social frente a los principios no se da para los católicos, no se da para los evangélicos, no se da para los pobres o para los millonarios. Tiene para todos. ¿Ya? Esta visión tiene que ser dada para el mundo entero. ¿Ya? Para una sociedad donde que queremos cambiar, pues, este mundo, queremos cambiar, ¿ya? Entonces, ahí están los 7 principios, ¿no? Es un destino universal de los bienes. Uno es el principio de la dignidad persona, ¿no? De la dignidad de la persona de una manera integral. La solidaridad, la autoridad y el trabajo, que tiene que ser bien remunerado, tiene que ser bien pagado. El bien común, la participación, a quienes estamos llamados desde ese principio, todos debemos participar. Aquí nadie debe decir, bueno, yo no soy católico y por eso no voy a participar, ¿no? Entonces, otro, a la subsidiariedad. Aquí, dentro de la subsidiariedad, tenemos nosotros de alguna forma ayudar a los que no tienen. Entonces, esos son los 7 principios. Ahora, ¿qué no es la doctrina social? Para tenerla claro, ¿ya? ¿Qué no es la doctrina social? No es una política económica, no tiene soluciones concretas, ya no es tampoco la tercera vía entre el comunismo y el capitalismo, no tiene nada que ver, ¿eh? No tiene que ver que acá nos estamos llamando a vivir un mundo comunista, no tiene nada que ver. Está todo basado bajo las normas y el mandato de Dios, ¿ya? Entonces el otro, ¿tiene cuerpo de doctrina estática? No, tampoco, somos en movimiento. Cuanto más salgamos a evangelizar, cuanto más conozca la gente de doctrina, más tendrá que ser pues despiertos a todo lo que nos venga y conoceremos nuestros derechos, nuestros deberes. Es un programa no es un programa de partido político, ¿eh? No es que el Papa se va a lanzar pues, o yo me voy a lanzar de alcaldesa, ¿no? O el sacerdote tal va a ser alcalde o presidente y por eso estamos motivando a la gente que cambie de mentalidad. No, ¿ya? No hay ningún fin de lucro, solamente es un bien. ¿Para qué sirve, no? ¿Para qué sirve la doctrina social de la iglesia? Es para, en principio, estar siempre unidos. Vivir como comunidad cristiana, como así quiso Jesús.
¿Hay una enseñanza oficial? Sí, la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces la doctrina social de la iglesia nos da luces para cada ámbito. Para lo económico, lo social y lo religioso. Y finalmente para lo ambiental. Para lo ambiental. ¿Quién se preocupa hoy en día del mundo? ¿No? Estábamos llegando a un mundo donde ya no, poco a poco estábamos ya dejando los descartables, y ahora con todo lo que estamos viviendo, se dio un giro de 360 grados, ¿no? Ahora otra vez todo es descartable, todo es para llevar, todo. Entonces, ahora, ¿de qué forma hay que enfrentar este nuevo reto? Para eso es la doctrina social, para eso es lo que nos va a dar luces, para ver de qué forma enfrentamos lo que nos toca vivir. ¿Ya? Entonces, es cierto lo que ustedes me decían, ¿no? Tenemos que ver en la doctrina social, no hay que olvidarnos siempre de la dignidad de la persona, ya que es intrínseca, que viene del hombre por ser imagen de Dios. Basta que sea hombre para que cada hombre tenga un valor absoluto en sí. Ya no necesitamos decir, bueno, él es mi amigo, él es el catequista, él es el padre, a él yo lo conozco, a él hay que ayudarle. No, es para todos. Ya, entonces, acá todos los hombres somos creados iguales, y eso lo va a decir la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia. Ya cuando hablamos del magisterio de la Iglesia, estamos hablando de todos los documentos que hablan en favor de los derechos y de la dignidad de la persona. Revalorando como dignidad de persona y simple y hecho de ser el Hijo de Dios. Ya, entonces, ¿desde qué año viene? Esto viene pues proclamado en las Naciones Unidas desde el año 1948, donde se habla y se declaró pues el Programa Universal de los Derechos Humanos. Ya, entonces, a estos derechos humanos se le tiene que aplicar la palabra de Dios. Ya tiene que ser. Estos derechos humanos tienen que ser basados a la luz del Evangelio. ¿Ya? Entonces, desde ahí habrá que ver de qué forma, entonces, revaloramos a cada persona. Ahora, estos principios tienen, pues, de una manera ser obligatoria para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ser obligatorio, es responsabilidad de nosotros tener condiciones sociales de cada época, en cada momento de donde nos toca vivir. Todos somos miembros de esta sociedad, ¿ya? Hay que gozar de condiciones de vida social, o sea, debemos tener cada uno de nosotros un bien social, un mundo donde nos rodeamos y donde yo pueda salir con mi celular, puedo salir con mi iPhone, puedo salir con mi, ahorita está de moda los scooters eléctricos, y nadie, pues yo no puedo estar con miedo, ¿no? Pues hay muchas personas que van a salir con su scooter eléctrico y se van a encadenar, qué sé yo, porque hay un miedo social, ¿cierto? Hay un miedo social donde tú puedas salir, inclusive con un gorro de marca, tenemos miedo. Entonces, a eso también tenemos que trabajar. Y acá mucho tiene que ver, pues, para que la época, la sociedad y lo social se cambie, tiene que ver el Estado, la política, las personas, el mundo donde nos rodeamos. Y hay mucho desinterés de lado, ¿no? Y finalmente, edificar un bien común para todos. Un bien donde, por ejemplo, si construimos paso a paso, cada uno de nosotros, nuestro mundo va a cambiar. Aquí hay que hacer entender a todas las personas, a todos los que conocemos, y esta es la misión para ustedes, ¿ya? Que se les está colocando, se les está poniendo a ustedes. Todos somos responsables de construir un mundo mejor donde mis hijos vivan felices. Por ejemplo, si ahora alguien está embarazada, ¿a qué mundo está trayendo a su hijo? Ahora, entonces, el bien común también nos llama a que este mundo es, vamos a decir de alguna manera, cambiar, pero de todos, donde todos debemos pensar iguales. Y eso nos falta bastante. Eso nos falta bastante. Si tú ves a las personas, todas las personas viven de su casa, de su puerta de su casa para adentro. De la calle para afuera, a nadie le interesa. Si el vecino del frente come o no come, si botó la tierrita, si ha puesto una plantita más, a nadie le interesa. O tienes una planta en tu casa,
todo el mundo pasa arrastrando, tu jardín parece un tacho de basura, todo el mundo bota basura. Entonces, estamos, y mira, si pensamos en eso, todavía nos falta un montón. Y en su último documento, el Papa Francisco ha hablado, pues, sobre la ecología. De qué manera debemos nosotros trabajar en la ecología. Hacer tu casa un ambiente verde, ¿no? Buscar la vida, avivar la vida. ¿Ya? Entonces, si comen paltita, no boten la pepa, pues. Pónganle en un vasito con agüita y hagan nacer una plantita. ¿No? Entonces, cualquier pepa, ¿no? Hacen su granadilla, toman su juguito de papaya, las pepitas háganlas secar, plántenla por ahí, aunque sea la plantita que crezca 1 metro, pero la cosa que te dé vida, ¿no? Que te dé oxígeno. De eso trata. Y si es que puedes llevar esa plantita a un jardincito que está cerca por tu casa, vas, llevas, haces un huequito y lo plantas, ¿no? No creo que alguien te prohíba hacer eso, ¿no? Entonces, de esa manera también vamos a ayudar, y es uno, pues, de los principios, ¿no? Nuestro bien común. Ayudar, entonces, a construir un mundo de paz, ¿ya? Entonces, este principio del bien común nos va a llevar a un destino universal donde los bienes de la tierra están en la base del derecho universal. Este es un derecho universal. Todo hombre debe tener la posibilidad de gozar del bienestar necesario para su pleno desarrollo. ¿Ya? Entonces, este bien común nos va a hacer desarrollarnos en un mundo, pues, feliz, contento, ¿no? Donde estemos, pues, todos alegres. Ya, entonces también nos invita, dice, a cultivar una visión de la economía inspirada en valores morales que permiten tener siempre presente el origen y la finalidad de tales bienes para realizar un mundo justo y solidario. Un mundo justo y solidario no solo para ti, sino para los que vienen. Ustedes más, ¿no? Ustedes de acá a 7 años ya van a egresar de la universidad. Ya muchos van a pensar en su familia, van a pensar en tener, pues, a sus hijos. Y ahora, tus hijos, ¿en qué parquecito van a ir a jugar? ¿En qué mundo van a estar? ¿Qué mundo quieres tú entregarle a tu hijo de acá a 7 años? Imagina. Entonces, por eso es que nuestra doctrina social nos hace visionar qué mundo queremos vivir. Ya nos está dando, pues, algunas luces, ¿no? Esto hemos hablado frente al bien común. El otro es el principio de solidaridad, ¿no? Y cuando hablamos del principio de solidaridad, a veces pensamos que es de compasión, de tener pena. Bueno, voy a ser solidario porque el niñito del frente me da pena porque es inválido, ¿no? O los niñitos de allá me dan pena porque no tienen un celular. O los niñitos de allá, bueno, hay que regalarle esa ropa vieja que está ahí. Por si acaso, el principio de solidaridad no es tener una pena, es tener compasión, pero una compasión, así como dice su palabra, ¿no? Compasión. Hay que ayudar con amor, con alegría, compasión a los que menos tienen. Ya, entonces, la solidaridad debe nacer del ser humano y se dirige esencialmente a otro ser humano. Ya, pero esa es una verdadera solidaridad, aquella que está llamada a impulsar a los verdaderos vientos que van a favorecer, pues, el desarrollo de los individuos y de las naciones. La solidaridad también porque es lo justo, ¿no? Porque todos vivimos en una sociedad, porque todos necesitamos de todos, porque todos estamos juntos en este barco de civilización, porque somos seres humanos. Entonces, la solidaridad nos debe llamar también a ayudar a los que no conocen, a los que no saben. ¿Ya? Así te canses en el carro a decir a las personas, no botes tu basura, tienes que seguir haciendo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que todavía no lo entiende. Y eso lo tienes que hacer por solidaridad. ¿A qué? A nuestro planeta, para tener un mundo mejor. ¿Ya? Entonces, por solidaridad hay que ayudar a las personas que no conocen, pues, de la palabra de Dios. Que aprendan, ¿ya? Entonces, otro principio fundamental, y este principio es de la subsidiariedad. Esto es un principio donde a veces muchas personas acá sufren por el capitalismo, sufren por los problemas económicos. Hay muchas personas que aquí, por ejemplo, han trabajado para ingenieros, otros para docentes, que hoy en día son taxistas, hoy en día son ambulantes. Y este principio, aquí el Estado tiene mucho que ver, pero parece que al Estado
muy poco le interesa, ¿no? Entonces, este principio está orientado también que el Estado debe ejecutar un bien común a todas las personas. El Estado debe preocuparse de que si la otra persona, si un congresista gana 15,000 soles, debería preocuparse que los bomberos, que los médicos, que los, bueno, me incluyo, ¿no? Que los docentes, que todas las personas tengan un sueldo justo para que puedan vivir pues dignamente. Y lamentablemente al Estado no le interesa eso, ¿no? Al Estado, mientras acá se va a dar la ley, ¿no? Cuanto más el rico se vuelve más rico y el pobre se vuelve más pobre, ¿no? Entonces, acá este principio tiene que ver bastante con la ciencia, con la política, con la cibernética y especialmente con la gestión, ¿no? Si hay personas que van a gestionar y que van a administrar esto para un fin común, pero de ellos y no de la comunidad, es lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, en conclusión, significa que todo lo que puede hacer un municipio no lo debe de hacer en comunidad autónoma, sino lo tiene que hacer en una comunidad autónoma, pero no hacer el Estado, sino el Estado, quienes pertenecen a un Estado, pertenecemos todas las personas, todos los ciudadanos. Entonces, este principio debe llegar a todas las personas. Y lamentablemente acá, digo lamentablemente, la iglesia no puede pues ponerse y no puede imponer todo lo que habla este principio, ¿no? Que es un derecho universal, que toda persona trabaje pues 6 o 7 días, descanse un día y tenga pues un honorario justo. Donde si tiene 3 personas en su casa o 4, estas personas puedan tener por lo menos cómodamente su cuarto, su sala, su cocina, y hay mucha gente que no. Hay mucha gente en asentamientos humanos, en los cerritos, que hay mucha gente que vive en una sola pieza, vamos a decir, y ahí está pues su cocina, su comedor, su sala. Por eso te pregunto, ¿al Estado le preocupa esto? ¿Mm? Al Estado muchas veces no, ¿no? Ahora, ¿de qué depende esto también? Hay muchas veces que depende pues de la educación, ¿no? Aquí depende de la educación. Y la clase pasada yo te preguntaba y se quedó esa pregunta en el aire, ¿no? Se quedó la pregunta en el aire. Entonces, gracias a los 4 alumnos que están acá en clase, gracias a los 4 alumnos ahí persistentes y bien, ustedes bien firmes, ¿no? Escuchando la clase atenta. Entonces, acá al Estado yo te preguntaba, ¿qué opinan ustedes? ¿Al Estado le preocupa la educación de nuestros hijos? ¿Sí o no? A ver, ¿qué opinamos? ¿Mm? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Marías quiere opinar? ¿Le activo su micrófono? A ver, sí, porque para eso pone colegios nacionales. Ajá. No sé quién ha... A ver, Marías, ya estás. Adelante. Buenos días, profesora. Buenos días. No, yo creo que no le importa mucho la educación porque si le importaría más la educación, invertirían más en educación. Gracias, Ellos Marías. prefieren... Gracias. ¿Saben cuánto de porcentaje tenemos en educación? ¿Cuánto invierte el Perú en educación? ¿Saben ustedes? ¿Cuánto invierte en educación? A ver, me dice, yo creo que no es lo que le interesa, es solo que lo hace por un bien común, sino por lo que son cercanos a ellos. Bueno, puede ser, ¿no? Bueno, voy a poner a mis hijos en los mejores colegios y luego se van a ir a otros países para no vivir acá en este país. Ya, pero entonces, ¿le interesa o no le interesa la educación? En Perú hay más de 1 millón de analfabetos. Sí, pues. Y hay muchas personas que ni siquiera conocen el colegio. Y estamos hablando, mira, siglo XXI. ¿Ya? Otro me dice, sí, pero algunos casos no hacen lo suficiente para alcanzar en el Perú. Otro, no invierte en educación porque necesitamos mantener ignorante a la población. Bien, Contreras. Bueno, no quiero airar ahí cosas, tampoco me quiero meter en política, pero sí, algo de verdad tiene milagros. Dice, la educación no invierte porque nos quiere mantener ignorantes a la población. Otro, creo que no le toman importancia la que deberían tener. Y lo que dice Varías,
Está bien, ¿no? No le interesa, pues. No invierte tanto en educación. ¿Cuánto invierte Chile en educación? A ver, otro me dice, bueno, el Estado solo invierte por obligación y el derecho humano, pero no invierte suficiente para que la... Ajá, muy bien. Córdoba. Otro, no se preocupa, no olviden su sección. No se preocupa porque la educación, ya que muchos de los colegios nacionales están mal estructurados, no existe un buen material educativo. Con la educación no habría delincuencia. Claro, si tendríamos una buena educación, una buena cultura, ¿creen que habría tantos pandilleros y tantas cárceles llenas de personas? ¿Ya? Entonces, la educación dice, no habría delincuencia en el Perú. Bien, Guillén. ¿Cuánto invierte en el porcentaje de educación el Estado peruano? 4%. Un 4% de toda nuestra economía invierte en educación el Estado para nosotros. ¿Ya? Sí, dice, la educación también depende de casa. Bien, pero si los padres no están bien educados, ¿qué educación van a dar a sus hijos? Yo estoy de acuerdo, la educación viene de casa. Es verdad. Pero si los padres no están bien educados, los padres ni siquiera han llegado a una universidad. ¿Qué educación van a dar a sus hijos? ¿Ya? Pero una persona no solo puede poner a estudiar porque así nomás, a la persona. También le tiene que nacer. Por eso, estamos hablando de educación. ¿De dónde te va a nacer si no conoces? Si invertiría en educación, el Perú sería mejor. Es verdad, tendríamos más tecnología, tendríamos más avances, los profesores serían mejores pagados. El único país a nivel, vamos a decir, mundial, Perú, es donde los profesores ganan un sueldo mísero. Donde al Estado no le interesa que un profesor invierta, gane, pague y haga una buena educación. Y es por eso que hay, bueno, no quiero hablar de nadie, de verdad que no quiero afectar porque a mí me gustaría hablar mucho, y esto me gusta, política y todo, me gusta, pero es meterse a veces en cosas de que otros puedan, pues, ¿no? Ya, entonces, lo mismo pasa en sector salud, es verdad. Aquí en el Perú no se invierte ni en salud ni en educación. A ver, dice, si el Estado no es interesado por los jóvenes, solo los jóvenes, ¿por qué? Si fuera todo lo contrario, entonces el Perú sería mucho mejor. Habría pues bastantes universidades accesibles, universidades tecnológicas, donde los jóvenes de esa tecnología puedan aspirar por crear. ¿Por qué hay otros países que vienen a llevarse acá nuestra maca, se los van a los lugares, aquí a Junín, se van a un pueblito muy chiquitito y se llevan hectáreas y hectáreas de producciones de maca. Y luego, ¿qué cosa hacen? Se llevan y vienen y nos exportan, ¿qué cosa? Pastillas de maca, suplementos de maca, nos importan complejos de maca y invierten otros países y eso sí permite que entren acá y compramos. En vez de comprar a unos de acá, de Junín, compramos a unos productos importados. Y desde ahí va, ¿qué cosa? Cayendo, ¿qué cosa? Nuestra economía. ¿Y por qué pasa eso? Porque la persona del pueblito es ignorante, no conoce, no sabe. Pero si un joven de ahí de Junín, y hay jóvenes, ¿ah? Hay muchos jóvenes que han creado muchos productos, por ejemplo, te hablo de la maca porque conozco de muy cerca este producto. Ya hay muchos jóvenes en este lugar de maca que sí han creado productos de maca, han creado alimentos de maca, hay jóvenes que han creado platos descartables de hojas vamos a decir, de plátanos, de panca de choclo. ¿El Estado le apoya? No, los jóvenes salen a otros países a promocionar sus productos, porque al Estado no le interesa. Y hay jóvenes que, por ejemplo, quieren aspirar a producir algo, el Estado van y se presentan, como no hay aporte, no hay apoyo, ¿qué hacen? Se van y buscan a otros lugares. No hay, pues. Hay jóvenes que han creado productos contra la anemia, haciendo sangrecitas. En un colegio estatal que yo conozco, hay jóvenes
niños de tercer, cuarto año que han creado estas galletas. Han llegado hasta la UGEL. Mira, han ganado hasta la UGEL. Han hecho un producto que era contra la anemia. Han llegado hasta la UGEL a nivel de colegios estatales participando y en la UGEL se quedaron. Ahí nomás ya los mataron. En la UGEL nomás se quedaron. Ya ni siquiera la UGEL le ha dicho, bueno, hay que ir al Estado, hay que presentar a ver a los ministros de salud. ¿Qué les parece, no? El Estado puede producir esto y repartir galletas y dar a los más pobres. Pero no, pues, jóvenes. Y es por eso que nuestra doctrina social de la iglesia eso nos enseña. Y por eso es que la iglesia, el Papa, el Monseñor, los obispos, se sienten así, se sienten atados frente al Estado y la política que no puede hacer nada. Y solamente, ¿a quién está dando la enseñanza? A toda la feligresía. Nosotros necesitamos conocer más de doctrina, de principios, saber para defender ¿qué cosa? Nuestros derechos. Si tú no te empapas de eso, si tú no aprendes, ¿qué derechos vas a defender? Por eso es que la gente, y hay muchas personas que vienen y hacen y deshacen con cualquiera y nadie dice nada. ¿Ya? Es también la iglesia. Viste que la iglesia también no solamente se preocupa por hacer sacramentos, no solamente se preocupa por enseñar la oración, esta es una parte principal de que se preocupa, y esto es un derecho de la dignidad de la persona, vivir en un mundo justo, en un mundo donde todas las personas tengamos el mismo derecho. Si yo voy, por ejemplo, a una posta, o puedo ir a un hospital, ¿por qué si yo tengo plata me atienden primero y a los que no, no? Ahora, con los viajes que se realizan, hay gente que no puede viajar, pero hay gente que lo llevan y lo traen a otros países como sin nada. Hay muchas cosas, jóvenes, muchas cosas. Y es verdad, ¿no? Ahí, por ejemplo, me están diciendo, lo mismo pasó con la vacuna. Sí, salió este médico a decir que el Estado le tiene que apoyar, el Estado le debe proporcionar algún medio para que él pueda, ¿no? Ver sobre la economía. Pero tampoco le ayudan. Bueno, hay muchas cosas, jóvenes. Muchísimas gracias. La actividad estará en Cubicol. Hay que aprender más de doctrina. Tenemos que saber sobre nuestros derechos para podernos defender. Que el Señor Jesús nos bendiga, nos ayude a iluminarnos más y sobre todo a revalorarme yo como dignidad, como persona que merezco vivir bien y en un mundo mejor. Que Dios nos bendiga, lleve la paz a sus hogares, cada uno de ustedes. Sonrían, nunca dejan de sonreír, tener esperanza y mantengámonos en oración. Dios nos bendiga entonces, hasta la próxima, nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, chao, cuídense, cuídense. Eric, recién te veo, yo